Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Una mañana del 2008, Naomi Jacobs, de 32 años de edad, sufrió algo conocido como amnesia disociativa temporal. Esa mañana despertó creyendo que tenía 15 años y que aún era 1992. Había olvidado los últimos 17 años de su vida de la noche a la mañana. Qué miedo, ¿verdad? Seguro te sorprenderá saber que su caso no es único en el mundo. Cada año, decenas de personas sufren diferentes tipos de amnesia. Es por eso que en el video de ahora hice para ti una recopilación con 10 casos de amnesia bastante extraños. Y estoy seguro que te sorprenderá. ¡Púdrete! Tú no tienes amnesia, Benny, tú tienes rabia. Pero antes de iniciar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. Cerca de la isla japonesa Miyake se encuentra una zona misteriosa de la que se cuentan cosas horribles. La leyenda dice que en esta zona han desaparecido barcos y aviones bajo circunstancias misteriosas. ¿Sabes cuál es el nombre oficial de aquel sitio? Elige la opción que tú creas correcta y escríbela en los comentarios en este momento. Al final del video veremos si acertaste. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Naomi Jacobs. Como te comenté al inicio, una mañana del 2008, Naomi Jacobs, de 32 años de edad, despertó creyendo que tenía 15 años y que aún era 1992. De la noche a la mañana había olvidado los últimos 17 años de su vida. Su caso fue estudiado por varios psicólogos y llegaron a la conclusión de que Naomi había sufrido algo llamado amnesia disociativa temporal, supuestamente causada por llevar una vida muy estresante. Lo que nunca supieron explicar fue por qué su cerebro se reinició justamente en 1992 y no en otra fecha. Interesante, ¿no crees? Para fortuna de Naomi, su amnesia nada más duró unos cuantos días. Una mañana se despertó recordando absolutamente todo, como si nada le hubiera pasado. Esta extraña experiencia la motivó a escribir un libro contando su caso. En él relata brevemente lo difícil que fueron aquellos días, sobre todo porque ni siquiera era capaz de reconocer a su hijo de 10 años de edad, ni mucho menos se reconocía a sí misma cada vez que se miraba en el espejo. Solo imagínate, si ahora despertaras creyendo que aún tienes 15, aunque en realidad ya tienes 32, sería difícil, ¿no crees? Aunque su caso es muy interesante, solo espera a escuchar los demás casos de esta lista. Ansel Bourne. El 20 de enero de 1887, un señor llamado Ansel Bourne salió de su casa para realizar unas diligencias que tenía programadas. Antes de salir, le dijo a su esposa que regresaría en un momento. Lo que su esposa no esperaba era que por 3 largos meses no hubieran ni señales del señor Ansel. En todo ese tiempo, la policía lo buscó con insistencia. Y finalmente, un día de marzo de aquel mismo año lo encontraron, pero con una pequeña diferencia. Él aseguraba que su nombre era Alfred Brown, no Ansel Bourne. Qué loco, ¿verdad? Resulta que el día que salió de su casa para hacer sus diligencias, él había sufrido de un tipo de amnesia conocida como fuga disociativa. Esto causó que él adoptara una identidad que no le pertenecía, la de Alfred Brown. Por fortuna, solo unos días después de que lo encontraron, recobró su memoria. Si el apellido de este señor te suena familiar por casualidad, es porque la saga de películas de Jason Bourne están levemente inspiradas en su historia. Agatha Christie. El 3 de diciembre de 1926, la escritora Agatha Christie sufrió un episodio de amnesia bastante extraño. Hasta la fecha, no se conocen todos los detalles porque ella siempre se negó a comentar el asunto. Lo poco que se sabe es que ella tuvo una discusión con su esposo porque él la estaba engañando con otra mujer. Esa misma noche, la escritora desapareció. Su coche fue encontrado a mitad de una carretera y nadie sabía nada de ella. La policía montó un operativo de búsqueda y lograron encontrarla cuando ya habían pasado 11 días. La parte extraña es que ella decía llamarse Teresa Neal. Qué loco, ¿verdad? Cuando la encontraron, estaba hospedada en un hotel, pero ni siquiera sabía cómo había llegado hasta ahí, ni tampoco fue capaz de reconocer al que todavía era su esposo en aquel momento. Los dos médicos que le examinaron llegaron a la conclusión de que Agatha Christie había sufrido una fuga disociativa, causada por una crisis nerviosa. Está de pelos, ¿verdad? Paciente W.O. En el mundo de la medicina hay casos tan extremos que a veces los especialistas deciden utilizar un seudónimo para proteger la identidad del paciente. Ese es el caso del paciente W.O. ¡Maldita basura! El paciente maldita basura no existe, Benny. Se sabe que este paciente es un hombre inglés que sufre de una extraña amnesia nunca antes vista. Al parecer, su mente se reinicia cada 90 minutos y le hace creer que son la 1:40 de la tarde del 14 de mayo del 2005. ¡Qué miedo!, ¿no crees? Los archivos del paciente W.O. dicen que esto fue causado luego de que su odontólogo lo anestesiara para realizarle un procedimiento dental. De alguna forma que nadie ha podido explicar, la anestesia dañó su cerebro para siempre. Ahora no solo le resulta imposible almacenar nuevos recuerdos o aprender nuevas cosas, sino que su mente regresa al mismo punto cada 90 minutos. Su familia ha buscado formas de ayudarle para lidiar con esta situación. Le ha dejado notas en su teléfono y donde sea que pueda verlas para que entienda rápidamente lo que pasa con su cerebro. Los doctores siguen tratando de averiguar cuál es el problema del paciente W.O.
robó, pero hasta la fecha no han encontrado nada que pueda resolver su caso. Henry Molaison. El caso de amnesia de Henry Molaison es uno de los más famosos y más complejos de la historia de la medicina. En 1953, cuando tenía 27 años de edad, Henry se sometió a una neurocirugía experimental para intentar controlar sus ataques de epilepsia. La operación fue un éxito con esto, porque ya no sufrió más convulsiones, pero por otro lado, el procedimiento causó daños graves en su cerebro, haciendo que volviera al mismo punto cada 30 segundos. Básicamente, si alguna vez hubieras tenido la oportunidad de saludarlo en persona, tendrías que haberte presentado nuevamente cada 30 segundos. Su condición era tan grave que ya no pudo regresar a su casa. Pasó el resto de su vida en un hospital de Connecticut en Estados Unidos. Allí, los doctores le hicieron miles de pruebas para tratar de revertir el daño, pero simplemente no pudieron. Llamaron a su condición amnesia anterógrada. Su amnesia le permitió vivir hasta los 82 años de edad, solo que no pudo hacerlo plenamente desde aquel incidente. Los últimos 55 años de su vida, su cerebro no volvió a ser el mismo jamás. Tras su muerte, el cerebro de Henry Molaison fue donado a la ciencia y se convirtió en el cerebro más estudiado de la historia. Susie McKinnon. El extraño caso de Susie McKinnon es uno de los pocos casos documentados de algo llamado memoria biográfica muy deficiente o falta de memoria episódica. Básicamente, ella sabe que le pasaron cosas, pero no recuerda aquellos momentos. Para darte un ejemplo, ella sabe que fue a la escuela, sabe que se casó, incluso sabe que ha viajado con su esposo, pero no tiene recuerdos de esos eventos importantes de su vida. Perturba madres, ¿verdad? Para que me entiendas mejor, imagina que nuestra memoria es como este libro. En cada página de este libro está escrito un día de tu vida con todos los detalles importantes. Si quieres recordar el día de tu primer beso, por ejemplo, solo tienes que ir a la página de ese día para recordar cómo fue. A diferencia de un cerebro normal, el cerebro de Susie McKinnon solo puede acceder al índice de ese libro, por decirlo de alguna manera. Sabe que pasaron cosas en su vida, pero no recuerda cómo pasaron ni en qué momento. A diferencia de los casos anteriores, Susie McKinnon nació con esa condición y se sabe que en el mundo hay otras 2 personas más como ella. Interesante, ¿no te parece? Kent Cochrane. El cerebro del señor Cochrane ha sido uno de los más estudiados por la neurociencia. Cuando tenía 30 años de edad, él sufrió un grave accidente de motocicleta que le dañó el hipocampo, la parte del cerebro responsable de la memoria y los recuerdos. Cuando finalmente despertó en el hospital, solo recordaba hechos, pero no podía formar recuerdos vívidos. Por ejemplo, sabía quiénes eran sus padres y sus amigos, pero no recordaba haber pasado tiempo con ellos. Su caso es bastante similar al de Susie McKinnon, con la diferencia de que el cerebro del señor Cochrane ya no tenía la capacidad de almacenar nuevos recuerdos. Según los doctores, el señor Cochrane podía aprender nueva información siempre y cuando esta estuviera ligada a algún recuerdo pasado. De lo contrario, le era imposible. Su caso fue tan complejo que se publicaron 32 estudios sobre su cerebro. En 2014, falleció a los 62 años de edad, sin ser capaz de aprender nada nuevo después de su accidente. Michelle Philpotts. ¿Recuerdas la película Como si fuera la primera vez? Si creías que un caso similar al de esa película no era posible, te presento a Michelle Philpotts. En 1990, ella sufrió un grave accidente de coche. A raíz de eso, comenzó a tener convulsiones y los médicos le explicaron que el problema estaba en su cerebro. Para tratar de solucionarlo, se sometió a una cirugía que removió algunas células dañadas. Pero eso, como ya te imaginas, tuvo sus consecuencias. Fue así como una mañana de 1994, Michelle Philpotts se despertó sin memoria a corto plazo. A partir de ese día, todo lo que hace lo olvida al día siguiente. ¡Qué estupidez! Tú siempre olvidas bañarte todos los días, Benny. Debido a eso, su esposo tiene que recordarle cada mañana que están casados. Y afortunadamente, ambos se conocieron antes de su amnesia. De lo contrario, ella ni siquiera lo recordaría. Qué triste, ¿verdad? Clive Wearing. Clive es popularmente conocido como el hombre que más rápido olvida. En 1985, cuando tenía 47 años de edad, contrajo un herpes simple tipo 1 que luego derivó en una encefalitis. La encefalitis le causó graves daños a su cerebro, afectando varias áreas encargadas de la memoria. Fue tan grave que a partir de aquel momento su memoria solo fue capaz de funcionar 7 segundos como máximo hasta reiniciarse una y otra vez. Por si eso no fuera suficiente, Clive tampoco puede recordar nada de su pasado y mucho menos puede formar nuevos recuerdos. Los doctores dicen que a la única persona que recuerda de su vida es a su esposa Deborah y a nadie más. Si te gustaría ver un poco más sobre su caso, puedes buscar el documental titulado El hombre con 7 segundos de memoria, estrenado en el año 2005.
Nikki Pegram. El 15 de octubre del 2014, Nikki Pegram se dio un fuerte golpe en su cabeza con una barra de metal. A partir de aquel momento, ya no era capaz de recordar nada o casi nada de su pasado. Y para terminar de grabar el asunto, los doctores descubrieron que su memoria solo funcionaba por 15 horas como máximo. Es por eso que cada mañana que despierta, ella cree que es el 15 de octubre del 2014, la fecha en la que se dio el golpe en la cabeza. Para lidiar con su situación, Nikki Pegram tiene un diario donde ha resumido lo que debe saber sobre su cerebro, sobre su condición y sobre su vida. Lo deja en la mesita de noche porque sabe que en la mañana es lo primero que verá cuando despierte. Los doctores que le están ayudando con su tratamiento tienen la leve esperanza de que ella recupere su memoria. Parece que en algunas ocasiones ha sido capaz de recordar algunos de sus sueños, y esas son buenas noticias para ella. Qué increíble, ¿verdad? Y eso es todo por hoy. Espero que este video sobre casos extraños de amnesia te haya encantado. Si te gustaría ver más videos similares a este, entonces deja un pulgar arriba, ¿de acuerdo? La respuesta del acertijo es el Triángulo del Diablo. A este sitio también se le conoce como Mar del Diablo o Triángulo del Dragón. Aunque nunca ha sido confirmado, algunas historias dicen que barcos y aviones han desaparecido en este sitio y nadie sabe por qué. Interesante, ¿no crees? Si este video te encantó, no olvides compartirlo con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.